yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, quieto estaré, sé que eres quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste.
Dios les bendiga, mis amados hermanos, en esta noche. Deseo que estén muy bendecidos, deseo en el amor del Señor que estén junto a nosotros, acompañándonos en este tiempo de estudio de la palabra, de comunión con el Señor. Y bueno, vamos a orar al Señor en este tiempo, creyendo que Él tiene control de lo que vamos a hacer, de este tiempo de meditación de su palabra y de descanso. Así que les invito a mis amados hermanos, ahí donde estén, que oremos un momento al Señor. Y vamos a decirle al Señor, te damos gracias por tu infinito amor, tu infinita bondad, Señor. Te doy gracias, Señor Jesús, porque tú eres el Dios de cada cosa, Señor, de quienes somos, de qué hacemos, Señor. Y todas las cosas que vivimos y experimentamos, Señor, son producto de ti, Señor, de tu plan soberano, de tu plan amoroso, fiel y verdadero, Señor. Te damos las gracias a ti porque tú has sido, Señor Jesús, misericordioso y poderoso, Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, Señor, y lo creemos así, y lo confesamos de esta manera, Señor amado. Amén y amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en esta noche he tenido la oportunidad de compartir con ustedes la palabra. Y déjenme decirles que es un anhelo para mí el compartir en este día con ustedes. Y hay algo que Dios puso como en mi corazón, como una idea que quiero poner en práctica hoy. Y es que me gustaría que interactuemos un poquito a través del chat. Nosotros aquí en el YouTube de, que estamos viendo tenemos la oportunidad de interactuar a través del chat y digamos que no es eh, como la intención generar distracción, sino el contrario, un poco de participación. Es hermoso cuando podemos de alguna manera sentirnos cerca. Entonces, bueno, hoy quiero compartir con ustedes la palabra del Señor, pero también quiero que ustedes respondan a algunas preguntas que quiero ir haciendo a lo largo del estudio que vamos a hacer en esta noche, y pues deseo que puedan acompañarme, puedan responder en chat. Yo sé que ahorita no hay muchos conectados, así que si tienen la opción de invitar a alguno de los hermanos para que se conecten y escribamos juntos y conversemos y estudiemos la palabra juntos, pues sería genial. Pero digamos, por ahora espero contar con su atención, espero contar con su disposición y que este tiempo sea edificación para todos nosotros. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, quiero hacer la primera pregunta, y es que me gustaría que en el chat me cuenten cómo les ha parecido la cuarentena. Mientras ustedes escriben, yo voy a estar aquí intentando buscar el chat de YouTube. Lo tengo acá. Entonces la primera pregunta que vamos a hacer es cómo se han sentido en la cuarentena. ¿Listo? La estoy enviando al chat para que ustedes puedan eh, responder. Entonces, ¿cómo han vivido en esta cuarentena? Es la pregunta. Y bueno, yo quiero iniciar contándoles, en mi caso particular, ha sido una bendición de parte del Señor esta cuarentena. Eh, esta cuarentena ha sido una bendición porque Dios ha sido fiel y ha sido maravilloso, y porque ha permitido tener un tiempo de reflexionar y de pausar como tantas actividades y tantas cosas que hacemos diariamente. Entonces, en esa medida, pues ha sido una bendición. Ustedes cuéntenme en mensajes cómo les ha parecido, cómo ha sido su experiencia en esta cuarentena. Sé que para algunos ha sido muy difícil porque han perdido seres queridos, pero sí. No sé si alguien estará escribiendo. Bueno,
Entonces, esperando que los hermanitos nos cuenten, quiero contarles que quería iniciar con esta pregunta porque Dios ha estado inquietando mi vida respecto a un tema que ha tenido mucho que ver con lo que ha sido la cuarentena. Y esto que yo quiero compartir con ustedes es una palabra que vamos a encontrar en el salmo que vamos a leer a continuación. Entonces vamos a poner un momento, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos capítulo 46 y vamos a leer a continuación. Salmos capítulo 46, versículo 1 nos dice de la siguiente manera: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y dice el versículo 2: Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Versículo 6. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los cielos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. Venid a mí, versículo 8, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob, Selah. ¿Cómo les ha parecido este pasaje, mis amados hermanos? Para mí ha sido realmente una bendición el poder meditar en la palabra del Señor, y en el último tiempo me inquietaba una palabra que se repite casualmente en este salmo y es Selah. Y ahí va nuestra segunda pregunta para darles oportunidad a que mis amados hermanos participen a través de sus cuentas de YouTube, de WhatsApp, que nos compartan. Si está alguno por ahí conectado, que se active, que no sean tímidos y que me cuenten qué saben o qué significan acerca de Selah. Selah. En este momento ya lo escribí en el grupo, en el chat de este YouTube, de este live. Y quiero aprovechar entonces yo de contarles qué es Selah y qué hemos logrado identificar. Muchas personas, estudiosos de la Biblia, nos han contado que Selah aparece casualmente en los Salmos y en algunos otros capítulos de la Biblia cuando han habido como oraciones en cántico. Es muy importante porque nos dicen que es una expresión como musical, lo llaman litúrgico musical o algo así, porque lo que trata de decir es que hay un momento especial en este tiempo, en esta canción, ¿no? Pero también la palabra Selah tiene un hermoso significado, y es que significa deténgase y escuche, o deténgase y reflexione. Y esto es muy interesante porque la Biblia nos está invitando, cuando la estamos leyendo, a detenernos y escuchar. ¿No les parece esto bastante interesante? Pues para mí de pronto fue relevante o significativo, porque siempre que leemos la palabra del Señor y encontramos estos salmos tan hermosos que dicen Selah, Selah,
pues como que ni siquiera sabemos cómo pronunciar esta palabra y no sabemos lo que representa, lo que significa y nos es fácil pasarlo por alto y seguir leyendo. Pero en esta noche yo quiero que hagamos un ejercicio en el que podamos detenernos y Selah, que representa detenerse y reflexionar o detenerse y escuchar, signifique realmente eso para nosotros. Y hay algo que quiero compartir con mis amados hermanos. Es una lectura preciosa que encontramos en un libro muy edificante, donde habla de los líderes o de los servidores o de aquellos hijos del Señor que sirven a Él de una manera sana emocional y físicamente. Y cuando habla de la sanidad emocional o la sanidad, eh, sí, la sanidad emocional, perdón, hace referencia a que para servir al Señor debemos hacerlo en la medida que el Señor nos ha enviado a hacerlo para poder hacerlo correctamente, con excelencia, con amor y disfrutarlo. Porque luego de esta lectura les voy a contar a qué me refiero exactamente. La lectura que les quiero hacer se llama Fuego y dice: lo que hace arder un fuego es el espacio entre leños, un espacio para respirar. Demasiado de las cosas buenas, demasiados leños, colocados muy juntos, pueden apagar las llamas casi con tanta seguridad como lo haría un baldado de agua. Así que hacer una fogata exige tanta atención a los espacios intermedios como a los leños. Cuando seamos capaces de hacer espacios abiertos de la misma forma que aprendimos a montar los leños, entonces podremos ver cómo son el combustible y su ausencia los que hacen juntos que sea posible el fuego. Solo necesitamos poner un leño ligeramente de vez en cuando. Un fuego crece solo porque hay un espacio con aberturas, por donde la llama sabe cómo quiere arder, perdón, por donde la llama que sabe cómo quiere arder pueda hallar su camino. Este texto fue escrito por Judy Brown y me pareció muy hermoso y quería compartirlo en esta noche con ustedes, mis amados hermanos, porque así es la vida, como muchos leños. Trabajar es un leño que edifica. Estudiar, capacitarnos es un leño que edifica. Incluso el participar en las actividades de la iglesia son leños que edifican. El esforzarnos en las tareas del hogar son leños que edifican y que nos permiten construir una fogata que alumbra y da calor y luz. Y recordemos que eso es Dios. Dios es luz y calor. Porque Dios no solo alumbra nuestros caminos, sino que abraza nuestro corazón frío que estaba por el pecado y la maldad. Él lo abriga y nos da calor, esa calidez de su grande misericordia y de su amor que nos cubre. Así que Él es esa luz y ese calor que nos representa una fogata. Y cuando hablamos de la fogata, entonces pensamos en los leños. Pero aquí este texto nos está hablando de la importancia que hay y que debe haber de los espacios que hay entre los leños. Cuando yo era pequeña yo no entendía por qué para prender el fuego lo soplaban. Si en mi mente el mucho aire, el mucho soplar un fuego lo podía apagar. Pero entendimos y sabemos ahora, y quienes tienen más experiencia con fogatas saben que para que el fuego sea fuerte necesita tomar fuerza en esos espacios, porque es el oxígeno que está en esos espacios el que él va a consumir y el que le permite crecer, el que le permite ser una llama potente. Y esto es muy curioso porque cuando se juntan muchos palitos, entonces nos dice ahogó el fuego. ¿Y qué significa ahogar el fuego? Precisamente eso, amontonar demasiados leños y impedir que el fuego crezca. ¿Y qué es el fuego para nosotros como creyentes? El fuego es el Espíritu Santo, el fuego es la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Y qué son cada leño? Cada leño es lo que acabamos de mencionar, cada actividad, cada cosa que hacemos.
Todo eso son leños que son necesarios para una fogata grande. Si queremos una gran fogata, tenemos que llevar grandes leños y tenemos que llevar grandes cantidades. Pero hay algo muy hermoso que nos recuerda este texto que acabamos de leer, es que para que esa fogata sea creciendo, que hay que tener un crecimiento progresivo. Va a iniciar por una llama pequeña, pero no le vamos a arrojar un grupo de leños de repente, sino que vamos a ir poniendo los leños cada que sea necesario. Cada que la llama del fuego vaya creciendo, vamos a poner más leños para que los vaya consumiendo, pero sin olvidar los espacios. ¿Qué es toda esta metáfora que estoy diciendo? Muchas veces, mis amados hermanos, como hijos del Señor, sabemos todo lo que está bien y sabemos que el no hacer lo correcto, que el no hacer el bien, nos es contado como pecado. Y por eso a veces nos afanamos en hacer muchas actividades, pero se nos olvida que hay algo que también Dios nos mandó a hacer y que también a veces por dejarlo de hacer caemos en pecado, y es descansar, es detenernos, escuchar, detenernos a meditar, a reflexionar, porque es al detenernos y al meditar, al hacer silencio, que vamos a poder escuchar la voz del Señor. Hace poco con los jóvenes estudiábamos algo respecto a esto y nos dábamos cuenta cómo hay muchas formas de tener ruido en nuestras vidas, no solo por voces audibles de personas que nos digan qué hacer o conocer y se conviertan en ruido en nuestras vidas, sino que también las redes sociales, también el uso constante de nuestro celular se convierte en un ruido que nos tiene la mente aturdida, incluso irritables, y no podemos relacionarnos con facilidad aún con nuestros familiares por estos ruidos. Pero también las muchas actividades, las muchas responsabilidades que tenemos se nos convierten en leños, leños que son importantes, pero que pueden ahogar la llama del fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es que el fuego del Espíritu Santo es lo que nos permite tener la luz y el calor que necesitamos como creyentes para continuar en el camino de la fe y de la esperanza en comunión con el Señor. Por eso, mis amados hermanos, hoy quiero animarlos a que tengamos selah, a que descansemos y nos detengamos. Muchas veces cuando yo pienso en la cuarentena, en retrospectiva, lo que yo veo es que Dios está teniendo misericordia de la humanidad y nos está recordando de una manera sutil que Él creó el equilibrio perfecto y que en el equilibrio perfecto Él creó un día de descanso y Él creó y para el que esté interesado y los curiosos, hay una explicación de cómo Dios en el pueblo judío, en el pueblo hebreo, perdón, todas las festividades coincidían con un número determinado de agrupaciones de siete días, 7 años, y significaban días específicos de celebración donde las personas se detenían a escuchar y a oír la voz de Dios. Pero ¿qué pasa? Que nosotros en nuestro mundo actual no tenemos tiempo para detenernos, porque no hay tiempo ni siquiera para estar enfermos. Por eso Dios permite la enfermedad, por eso Dios permite el luto, por eso Dios permite cuarentenas, por eso Dios permite cosas que nos detienen, por eso Dios permite que algunos proyectos se nos demoren, por eso Dios permite todas las cosas que alguna vez nos han detenido el avanzar. No porque Dios no quiera que avancemos, sino porque Dios nos ha enseñado que hay un tiempo para poner esos leños y que edifiquen, pero que si los ponemos antes de tiempo, lo que esos leños van a hacer es ahogar el Espíritu Santo, ahogar el fluir de su comunión con nosotros. Y es que cuando nosotros juntamos tantos leños, no tenemos tiempo para pensar en el Señor ni escuchar sus caminos. Pero luego si nos enojamos con Él cuando las cosas nos salen bien, cuando dejamos de disfrutar la comunión con Él, cuando dejamos de oír su voz, cuando lo sentimos lejos, cuando empezamos a sentir el frío y la oscuridad que ha dejado el haber apagado la llama. Pero no nos hemos dado cuenta que hemos sido nosotros quienes poniendo muchos leños antes de tiempo hemos ocasionado esto. Y con esto que he dicho, quiero que volvamos a leer el capítulo 46 del libro, el libro de los Salmos, el libro de los Salmos, sí, capítulo 46, y vamos a leerlo. Pero esta vez quiero que hagamos algo. Voy a imaginar que usted está viendo esto al mismo tiempo que yo lo estoy diciendo.
Así que yo quiero que ustedes, ahí donde estén, vamos a abrir nuestras Biblias nuevamente en Salmos y vamos a hacer esta lectura. Pero cuando encontremos la palabra Selah, vamos a detenernos y vamos a meditar en lo que el Señor nos está diciendo. Y la palabra del Señor dice así, vamos a leerlo nuevamente, capítulo 46 del libro de los Salmos, y dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Dónde más nos esconderemos? ¿Y en quién más encontraremos la fuerza que hemos perdido? En Dios. Nadie fuera de Él. Dice aquí que Él es nuestro pronto auxilio, así que es diligente en venir a socorrernos durante nuestras tribulaciones. Quizá el enemigo nos hace pensar que Dios no llega oportunamente, que llega tarde, que llega demasiado tarde. Pero el Dios perfecto, soberano de todo, es quien decide cuál es el momento y dice que pronto viene a auxiliarnos. Así que Él lo deja para mañana y lo hace a tiempo. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, Selah. El Señor es nuestro Dios y no temeremos. Aunque todo en nuestra vida parezca oscuro, aunque parezca que el mismo mundo en que vivimos se destruye, se está desmoronando, aunque bramen las aguas y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de todo ese desastre, no temeremos, confiaremos en Él. Así que vamos a hacer nuestro primer Selah y vamos a primero a detenernos por primera vez en este pasaje y vamos a tener un momento de oración. Y usted, ahí donde está mi amada hermana, mi amada hermana, va a pensar qué situación de su vida lo está haciendo sentir atribulado. ¿Qué situación lo hace pensar como si el mundo, su mundo, el mundo en el que usted vive diariamente se está desmoronando? ¿Qué situación le hace sentir que se estremece la barca, como le pasó a los apóstoles cuando iban con Jesús en la barca? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Qué nos está turbando? Y recordemos que si Jesús va en la barca, Él no va a dejar que las aguas nos ahoguen. Señor, hoy oro por mis hermanos. Oro por sus almas inquietas, angustiadas, preocupadas y turbadas, Señor. Hoy oro por mí también, por todas las situaciones que tú sabes que me roban el gozo y la paz. Y hoy oro, Señor Jesús, reflexionando en esto, porque dice que tú eres mi amparo, tú eres mi refugio, tú eres quien me protege, Señor, y lo haces en un momento oportuno, Señor Jesús. Tú lo haces tan oportunamente que tu palabra dice que eres nuestro pronto auxilio, porque tú siempre estás dispuesto a ayudarnos. Eres nuestro refugio y nuestras fuerzas, Señor. Por lo tanto, no temeremos cuando vengan aún terremotos, cosas terribles. No temeremos, Señor. Y si tememos, Señor, recuérdanos que no hay que temer. Todo va a estar bien, porque en ti, de ti depende todo. Tú eres Dios fiel y Dios maravilloso, que atiende a la oración de su Hijo. Amén, mis amados hermanos. Espero que hayan orado conmigo y vamos a pasar al siguiente. Versículo 4 dice: Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo.
Dios está en medio de ella. No será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. ¿Qué es Selah, hermanos? Es detenernos y meditar. Es detenernos y escuchar, porque a veces incluso leer y estudiar la palabra del Señor es una tarea más por hacer y no la entendemos, pero la leímos. Entonces nuestro corazón se siente confiado porque la leímos, pero no se siente edificado, no se siente abrigado y no se siente iluminado porque no la entendimos. Pero cuando nos detenemos a reflexionar, tal vez ahí encontremos la riqueza de la palabra y podamos ser realmente edificados. En esto que acabamos de leer, desde el versículo 4, dice que Dios es como nuestro hogar, nuestro espacio seguro. Pero también dice, miren aquí el versículo 4, mis amados hermanos, quiero compartirles aquí. Y dice lo siguiente: del río de sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Cuando yo pienso en el río, dentro de la palabra del Señor, nos habla de su presencia. Y dice, alguna parte en la Biblia dice que en nuestras vidas correrán ríos de agua viva. Qué hermoso, porque este río con sus corrientes alegran la ciudad del Señor, la ciudad de nuestro Dios, el hogar sagrado de nuestro Altísimo. Y miren lo que dice el versículo 5, dice que Dios habita en esta ciudad, Dios está en medio de ella. Y si Dios está en medio de ella, no será destruida, no puede ser conmovida, no puede ser derribada, porque Dios la ayudará al clarear la mañana. La palabra del Señor también nos dice que hay valles de sombra de muerte, pero dice, no temeremos mal alguno, porque tú estarás con nosotros, Señor. Tú estarás conmigo. Dios nos protegerá. Dios estará ahí. Dios es la luz que aclarea nuestra mañana. Las naciones se encuentran en caos. Sus reinos se desmoronan. Dice aquí el versículo 6, dice, la voz de Dios truena y se derrite. Dice, dio él su voz, se derritió la tierra. Cuán poderoso es nuestro Señor, cuán poderoso es nuestro Dios. Y olvidándolo, nos sentimos solos. Y cualquier problema, por pequeño que sea, nos parece inmenso. Pero miren lo que dice el versículo 7. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob, es el Dios de Israel. Recuerden que Israel es pueblo de Dios. Tú y yo somos adoptados, somos miembros también de ese pueblo del Señor. Y Jehová está con nosotros y es nuestro refugio. Vamos a orar al Señor, dándole gracias por ser nuestro refugio, por permitir que nosotros sintamos que estamos dentro de esa ciudad que Él protege y que aun cuando existan valles de sombra de muerte, nosotros no temamos mal alguno, porque Él está con nosotros. Señor, nuevamente nos queremos detenernos a pensar cuánto miedo hemos sentido, cuánta angustia y temor, porque hemos olvidado que eres tan grande y poderoso, que eres tan fiel
tan real y que estás con nosotros. Dice tu palabra, Jehová de los ejércitos, un Dios dispuesto a todo, está con nosotros. Nuestro refugio eres tú, oh Dios. Mi refugio es escondite, nuestro lugar seguro. En ti, Señor, queremos reposar. En ti queremos, Señor Jesús, escondernos bajo la sombra del Altísimo, porque solo tú nos haces sentir confiados, sentirnos seguros, Señor. Oro por mis hermanos, Señor. Si hay alguno inquieto en su corazón, que hoy pueda ser un tiempo, un momento de detenerse y escuchar tu palabra. Espíritu Santo de Dios, tú eres omnipresente, así como yo te anhelo y necesito que tu presencia esté en mí, aquí. También ruego que tu Espíritu Santo y tu presencia esté en la vida de mis familiares y de nuestros hermanos, Señor Jesús. Mis amados hermanos, vamos a continuar la lectura. Y vamos al versículo 8 y vamos a leer de esta manera. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah. Mis amados hermanos, esta es una palabra hermosa, porque hoy hemos reconocido que existen dificultades, mis amados hermanos. Existen tribulaciones, existen preocupaciones en nuestras vidas. No las ignoremos, porque el Señor, nuestro Dios, tampoco las ignora. Él las conoce y quiere que nosotros le hablemos a Él de ellas. Y para poderle hablar a Él de ellas, de nuestras preocupaciones, tenemos que detenernos. Pero también tenemos que escucharle a Él y recordar cuando Él nos está diciendo que Él cuidará de su hija, de su ciudad, de su pueblo, de su novia. Cuida de ti, cuida de mí. Y sus cuidados son perfectos. Sus cuidados incluyen corrección, incluyen disciplina, pero incluyen perdón, incluyen restauración y sanidad. No lo olvidemos. Y no importa, como decía antes la palabra del Señor, que muchas naciones estuviesen en guerra, que muchas situaciones estuvieran pasando, que la tierra se esté dando vuelco, no importa, porque el versículo 8 nos está diciendo, vengan y vean lo que Dios ha hecho. Hermanos, cuando venga la duda, el temor y el deseo de volver atrás o de abandonarlo todo, recordemos si es que Dios nos ha fallado. Recordemos si es que Dios verdaderamente ha llegado tarde a nuestras vidas, o si al contrario, ha hecho obras gloriosas el Señor para nuestras vidas. Aún la corrección que Dios ha traído al mundo, por los medios que sea, como consecuencia de nuestro mal, ha ido acompañado de su misericordia. Siempre sus cuidados han estado al alcance de nosotros para hallar perdón y salvación. Él hace cesar las guerras en toda la tierra. Él ha intervenido millones de veces para que muchos pueblos no sean destruidos. Y aún así nuestra maldad perseverante ha ocasionado daño. Pero Dios siempre se ha levantado para frenar esto. Si no fuera así, díganme, hermanos, sin intervención de Dios, díganme, si no creen que el mundo ya habría sido destruido. Tiene que haber habido intervención divina para que aún sigamos existiendo, para que aún habiendo tantos planes malvados, Dios haya sacado muchos de ellos a la luz y otros hayan fracasado.
para que aún en medio de todo esto, muchos procesos difíciles de guerras hayan terminado en grandes conversiones, en conversiones masivas, en personas predicando y salvándose, salvando sus almas. Es nuestro Dios, el que puede destruir todo plan del enemigo que se haya levantado contra su vida y su hogar. Todo lo que el enemigo haya soñado, haya planeado y haya maquinado contra su hogar, Dios tiene el poder de destruirlo y lo hará y lo ha hecho muchas veces. Recordemos eso, y como dice el versículo 10, quedémonos quietos. Al estar quietos, conozcamos que Él es Dios. Porque si eso hiciéramos, y si recordamos cuando inició la cuarentena, no cuando ya nos acostumbramos, sino cuando inició, muchos tuvieron que al quedarse quietos, darle la gloria a Dios, darle la honra a Dios y entender y reconocer su poderío. Para muchos eso fue significado de tener miedo, pero para los hijos del Señor fue el recordar que nuestro Dios es grande y poderoso. Y vuelve el versículo 11 y nos dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Un ejército celestial, un ejército poderoso. Ese es Jehová, el Señor, el Dios todopoderoso de los ejércitos. Dice que es nuestro protector y es nuestro refugio. Y nuevamente nos dice el pasaje de la Biblia: Selah. Mis hermanos, quizá leer así es tal vez un poco más demorado, pero es que hay que leer sin entender. ¿Para qué afanarnos en cumplir si no vamos a cumplir el propósito por el cual hay que hacer las cosas? ¿Para qué poner a reproducir una predicación para que la escuchen nuestras paredes? Si nosotros no vamos a estar detenidos, atentos a escuchar y a meditar al Señor, ¿para qué nos engañamos? ¿A quién engañamos? Ni siquiera a nosotros mismos. Hay que detenernos, mis amados hermanos. No una, no dos veces. No porque nos obligan, no porque nos atemorizan. Hay que detenernos porque el Señor a través de su palabra nos recuerda una y otra vez. Selah. Detenerse. La palabra del Señor siempre nos anima y nos alienta a echar en Él toda nuestra ansiedad. ¿Y saben por qué? Porque Dios sabe que la vida no es fácil. Pero si Él está en nuestras vidas, Él sabe que no necesitamos más. Y que si Él está en nuestras vidas, si nosotros creemos en Él y confiamos en Él, podemos disfrutar la vida abundante que Él nos prometió. Solo necesitamos confiar en Él y recordar que el hacer muchas cosas nos hace estar en afán, en apuro, y no nos permite detenernos y escucharle a Él. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle al Señor que traiga quietud a nuestros corazones y que nos perdone. Padre, hoy te doy gracias por tu infinita misericordia y tu verdad, y te doy gracias porque has sido a mí primeramente a quien has llamado la atención durante este tiempo, Señor, porque queriendo hacer mucho, hacemos menos. Porque queriendo, Señor Jesús, bendecir muchas personas, hacer tantas actividades, esforzarnos por ser excelentes en tantas cosas, lo único que he logrado es amontonar leños y ahogar tu presencia en mi corazón. Señor, si hay algún hermano dentro del cuerpo de Cristo que está viviendo eso, te ruego, Señor, que así como a mí lo alientes a abrir espacio entre tanta ajetreo, entre tanta
preocupación, tareas y ruido, presión y todo lo que haya que esté inquietando su corazón y alejándolo de ti, Señor. Permite que todo eso sea controlado. Hoy traemos nuestros leños a tus pies para que tú los pongas a tu tiempo, en tu orden, Señor, en nuestro corazón. De manera que en lugar de que las muchas cosas que hacemos ahoguen tu presencia en nuestro corazón, al contrario, nos ayuden a crecer, a ser una llama más fuerte que alumbra más vidas y que abriga más corazones. Pero que, Señor, sea en tu tiempo y no en el nuestro. Sea conforme a tu deseo y a tu buen plan, y a tu buen parecer y no al nuestro. Si hay temor en nuestro corazón, tráenos paz, Señor, a través de tu palabra. Y gracias te doy, Señor, por permitirnos refugiar en ti. Oramos, Señor, creyendo que tú eres fiel y poderoso. Amén. Mis amados hermanos, espero que puedan detenerse y pensar qué fue todo eso que acabamos de escuchar. Porque si al finalizar de esta prédica simplemente salimos corriendo, se nos va a olvidar. Pero la palabra es como un espejo. Hay que tomar pasos de acción para que vernos al espejo no sea más que para olvidar cómo nos veíamos, sino que sirva para perfeccionarnos, para pulirnos. Y en el amor del Señor les digo, mis amados hermanos, el orar, el leer la palabra, el conocer al Señor no debe ser para nosotros en ningún momento fatiga, cansancio, porque si lo está haciendo, estamos ahogando el fuego del Espíritu Santo en nuestro corazón con muchas preocupaciones, con muchas actividades, con muchas presiones y ruidos. Y entonces de nada sirve decirle al Señor, 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 en tu nombre hicimos esto y lo otro, para que Él nos responda, apartados de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Más que hacer, necesitamos estar quietos y conocer quién es nuestro Dios. Los amamos, mis amados hermanos. Deseamos que nos acompañen este domingo en nuestro devoción